Dios te bendiga, estamos nuevamente aquí en Restaurados, programa de la Iglesia Dios es por nosotros. Yo soy el pastor Osvaldo Martín Fernández, te saludo. Nuevamente, este es el segundo bloque que hacemos de este hermoso programa. Quiero bendecirte y saludarte si te enganchaste recién en este programa. Estamos hablando acerca de las cadenas invisibles, cadenas que atan el alma, que atan el corazón, que atan las vidas. Es indispensable mirarnos al espejo de la palabra de Dios y saber que cómo estamos, cómo está nuestro alma, cómo está nuestro corazón. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel. Y Jesucristo vino a hacer un cambio radical en nuestras vidas. Por eso quiero continuar, estábamos con el relato de Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El relato de Simón el Mago, ¿sí? que se encuentra con Pedro y lo ve hacer estas grandes obras y maravillas de milagros delante de él, y él quiere comprar al Espíritu Santo, el poder que tenía Pedro. Y Pedro le responde con estas palabras, ¿no? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Lo que el Espíritu Santo le había mostrado a Pedro. Y hay cadenas invisibles que nos atan, que hacen que dejemos de ser nosotros mismos. Dios te hizo así, con tu forma, con tu carácter, con tus emociones, con tus sentimientos, con tu amor, con tu corazón, así maravilloso, maravillosa como eres, pero sin embargo, tu vida está completamente en amargura. Tu vida está completamente atada con cadenas invisibles que no puedes ver, cosas que no puedes entender, cosas que no puedes comprender. Entonces, la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios es magnífica, porque es liberadora, es sanadora, es restauradora, es salvadora. Entonces continuamos con este relato. La cuarta palabra. Seguimos con la tercera palabra, que era prisión. Y el último punto de prisión era lugar de vigilancia. Lugar de vigilancia. Cuando estás atados con cadenas, hay vigilantes alrededor tuyo. Hay espíritus ministradores, espíritus diabólicos ministradores, que van a impedir y van a hacer todo lo posible para que no te sueltes, para que no seas liberado, para que sigas encadenado, para que sigas atado o atada. Es un lugar de vigilancia, ¿sí? Recordemos, como en el primer bloque, el ejemplo de Jeremías, que estaba dentro de la cisterna, ¿sí? En un pozo profundo, oscuro, ¿sí? Atado con cadenas, con grillos, con pesas, el agua podrida que le llegaba hasta el cuello, ¿sí? Sobre el pozo una reja y rocas, alrededor vigilantes, y todo esto estaba dentro de una fortaleza, con vigilantes, con soldados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero solamente la orden del rey, dada por el rey, lo liberó a Jeremías del pozo de la cisterna y guardó su vida. Solamente el rey puede liberarte del lugar de vigilancia, de esa fortaleza, de esa cisterna, de esas cadenas, de esa oscuridad, de ese pozo profundo, de esas rejas, de esas rocas, de esas cadenas, de esas pesas. ¿Cuántos se sienten identificados hoy con esta palabra? ¿Cuántos se sienten o se ven
así de esta forma delante del Señor. Si estás en amargura de hiel, en una cárcel espiritual, quiero decirte que Dios te está revelando tu pronta liberación. El último punto de esta escritura es la maldad. ¿La maldad qué es? Todo aquello que no está en armonía con Dios, estado mental de desprecio hacia la justicia, la rectitud, la virtud, la verdad y el honor. Nace en la mente y se dispone en los actos. Nace en la mente y se dispone en los actos. La maldad es todo aquello que se opone a la justicia de Dios. La maldad es todo aquello que se opone a la palabra de Dios. La maldad es todo aquello que se opone a los mandamientos de Dios. Fíjense en los judíos que condenaron a Jesús. Pilato mismo se dio cuenta de que había sido entregado por envidia. Estaban violando uno de los 10 mandamientos dados de Dios a Moisés para todo Israel. Ellos estaban violando ese mandamiento. Lo habían envidiado a Jesús por quien era, por lo que decía. Pero la envidia no es desear lo que tenés, lo que el otro tiene. Es desear que no lo tenga, pero también es desear la destrucción de la vida del otro. Entonces, todo aquello que está en contra de la palabra de Dios es malo. Es malo, es perverso, es pecaminoso, es destructivo. Entonces, aquellos que están en maldad o que caminan en maldad, que caminan en pecado, que el pecado cerrar a las Escrituras es maldad en sí misma, deben razonar, deben pensar que es momento de reconciliarse con Dios y salvar sus almas, clamar por la salvación de sus almas. La maldad nació en el corazón de Satanás, del lucero de la mañana, aquel que se paseaba entre las piedras preciosas en el monte de Dios y que hacía transacciones con muchas naciones y que era el que contenía la gloria divina, el que estaba encargado de toda la adoración a Dios, un querubín precioso del cual se esperaba ese momento de la creación cuando él fue creado. Del corazón de Satanás nació la maldad, ahí en el cielo, donde estaba. Y sus consecuencias fueron terribles. Él fue arrojado desde los cielos, ¿sí?, por su maldad, por el pecado que había en su corazón. Fue alejado de la presencia de Dios. Y lo peor que le puede pasar al ser humano es estar lejos de la presencia de Dios. Porque en un principio no era así. En un principio fuimos creados para estar delante de la presencia de Dios y adorarlo. Entonces, aquella persona que está lejos de la presencia de Dios o que se está alejando de la presencia de Dios, está muerta. Está muerta, no tiene vida. O está muriendo porque se está alejando. Porque Dios es vida en sí misma. Y lo que obtenemos de Dios es vida, y vida eterna, vida en abundancia. No hay un regalo más maravilloso que la vida. Cuando presencié los 2 partos de mis hijos, mis 2 hijos, fue maravilloso. Ya al saber que
mi esposa estaba embarazada y que en su vientre había una criatura que estaba gestándose, que estaba creciendo, que se estaba formando, que su corazón latía, que tiene vida, y al nacer, cuando dio a luz, porque estaba en la oscuridad, cuando dio a luz, poder verlos fue una experiencia maravillosa, preciosa. Y poder ver que un alma sea salva es maravilloso. Hay fiesta delante de Dios. Hay fiesta en los cielos cuando un alma se salva. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree profundamente en Jesucristo y le cree a Jesucristo, entonces hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque esa persona dejó de vivir en amargura de hiel y en una prisión perpetua en oscuridad para salir al reino de la luz y tener vida, y vida en abundancia. Y solamente por la orden del rey es quitado de la cisterna del pozo de muerte y trasladado al lugar de vida eterna. Miren qué maravilloso que es Dios. Miren qué bueno que es Dios. Que a pesar de lo que somos nosotros, o a pesar de lo que fuimos, Dios perdona todos nuestros pecados, ¿sí? Por amor a sí mismo, por la obra de su Hijo en el Calvario, en la cruz del Calvario, porque Él ha tomado nuestro lugar ahí. Y luego ha resucitado venciendo a la muerte y al pecado. Y todos los que se han arrepentido y creen en Él, tienen vida eterna. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es tremendo. Es tremendo cómo cambia una vida cuando Dios pasa a través de ella. Cuando Jesús pasa, una vida cambia por completo. Y las cadenas invisibles, algunas de las cadenas invisibles pueden ser los pensamientos. Una vez me hice una pregunta a mí misma, ¿no? En realidad el Señor creo que me la estaba haciendo. Me decía, deja quieta tu lengua. Y no pude, la lengua tiene un montón de músculos y se mueven constantemente. Así es tu mente. Nunca se queda quieta. Vienen pensamientos, genera pensamientos constantemente. ¿Por qué? Porque ves, porque oís, porque tocas, porque olés, porque tenés sentidos, porque tenés emociones, porque sos un ser sensible y capaz de captar otras cosas. Y todo eso genera pensamientos, generan sueños, generan ilusiones, generan deseos. Y los pensamientos nos pueden traicionar, porque los pensamientos malos nos atan, pensamientos destructivos que nos atan. El querer hacerle mal a otra persona o hablar mal de otra persona nos atan. Son cadenas invisibles que nos atan. Pensamientos pequeños que decimos, bueno, esto es insignificante, pero que nos van llevando por el deslizadero, ¿sí? Nos van llevando por la bajada hasta caer al precipicio profundo. No nos damos cuenta, pero empezamos por un pequeño pensamiento y terminamos con una gran catástrofe. Los pensamientos nos traicionan porque algo que parece lindo no termina siendo tan lindo y tan bueno. Los pensamientos deben ser sanos, puros y santos. ¿Por qué? Porque si has nacido de nuevo, debes tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo, tenés que escudriñar las Escrituras.
Escrituras, leer las Escrituras, estudiar las Escrituras. ¿Para qué? Para llenarte de Dios, reemplazar el pensamiento. Una vuelta dando clases, les dije a mis alumnos, bueno, piensen en un zapato rojo. Las mujeres, bueno, obviamente se imaginaron un zapato de aguja, de vestir, color rojo. Y los varones se imaginaron un botín rojo, un botín de fútbol rojo. Ahora cambien el pensamiento. No piensen en un zapato rojo, piensen en un zapato negro. Las mujeres pensaron en un mocasín para salir de color negro. Y los hombres pensaron en un zapato de vestir de color negro. Los pensamientos pueden reemplazarse, pueden cambiarse. Entonces, cuando te venga un pensamiento destructivo o un pensamiento malo, puedes pensar en otra cosa. Puedes pensar qué es lo que haría Jesús en tu lugar. Ese es un buen pensamiento. Otra de las cadenas invisibles que pueden atarnos son las voluntades. Cuando cedemos nuestra voluntad a lo malo, cuando cedemos nuestra voluntad al pecado, cuando cedemos nuestra voluntad a la iniquidad, a la concupiscencia o a las malas compañías, cuando tenemos el sí flojo, muchas veces tenemos que decirle no a muchas personas y a muchas cosas, aunque parezca bueno. Ir a tal lugar, no. ¿Por qué? Sería bueno, sí, sería bueno, pero es mi momento de oración, es mi momento de estudio de la palabra, es mi momento de ir al culto, es mi momento de compartir en la plaza la palabra del Señor, es mi momento de evangelizar. ¿Me explico? Entonces, hay momentos esenciales en nuestra vida que no pueden ser reemplazados simplemente porque cedo mi voluntad a otras cosas. Otra cadena pueden ser los sentimientos. Los sentimientos que suben y bajan, hoy siento, mañana no siento. Estamos cediendo al pecado, estamos cediendo a una cadena que nos va atando de a poco. Hoy no siento orar y mañana voy a sentir un poquito nada más orar. Y pasado ya no voy a sentir orar. Y después de pasado no voy a sentir orar. Y después de pasado tampoco voy a sentir orar. Muchas veces no siento orar, pero tengo que hacerlo. Muchas veces no tengo ganas de comer, pero tengo que alimentar mi cuerpo. Así como tengo que alimentar mi alma de la palabra de Dios, ¿sí? No es simplemente porque siento o no siento. Muchas veces tenemos que dejar nuestros sentimientos, lo que sentimos de lado, para poder hacer lo correcto, lo que corresponde. Los deseos. Muchas veces deseamos cosas, pero no todo lo que deseamos es bueno para nuestras almas. Yo deseo tener una casa lujosa, una gran camioneta, una gran empresa. Pero, es bueno, sí, es bueno, pero mi corazón no está capacitado para llevar adelante todo eso. No sea cosa que, una vez teniendo todo eso, mi humildad se vaya de mi vida y deje de adorar y de agradecer a Dios. Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero no me des poco para que reniegue de ti. Dame lo justo y necesario para vivir cada día y poder adorarte en espíritu y en verdad. Los deseos van de la mano de muchas pasiones también, que tienen que ver con la carnalidad, que tienen que ver con lo almático, que tienen que ver con lo común. Entonces,
nuestros deseos debemos orientarlos, debemos dirigirlos hacia donde el Espíritu Santo nos diga que tenemos que hacerlo. Someter nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a la voluntad del Espíritu Santo. Luego, la obsesión. La obsesión es una cadena espiritual muy grande, porque nos lleva a la destrucción total. La obsesión es un estado en el cual y por el cual destruimos completamente nuestra vida y la vida de los demás. Estoy obsesionado con algo, voy y lo compro, pero destruí mi economía. Mandé la tarjeta ahí, gasté, pero destruí mi economía por 1 año, por 2 años. Simplemente porque estaba obsesionado con algo. A veces se obsesionan con las personas. Y me quiero casar con ese, y lo conquista y logra que se case porque tiene el sí flojo, y resulta que el matrimonio después termina siendo un fracaso. ¿Por qué? Porque no era de Dios, no habían consultado a Dios, simplemente había una obsesión de por medio. Entonces la obsesión termina destruyendo nuestras vidas porque es una cadena espiritual invisible que nos ata y que nos destruye. La liberalidad o el libertinaje es destructivo, es una cadena que nos ata al mundo, que nos ata al sistema, porque todo el mundo lo hace, yo lo hago. Si los hermanos lo hacen, yo lo hago. Mi único modelo a seguir es Jesucristo. No mi hermano, mi hermana de la iglesia, no mi pastor, no el diácono, nadie, ningún ser humano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mi único modelo a seguir es Jesucristo. No otro. No otra persona. Simplemente Jesucristo. Y llevar una vida de libertinaje tiene que ver con la desobediencia. Tiene que ver con la incredulidad. Tiene que ver con dejar las cosas de Dios por hacerme amigo de las cosas del mundo. Dejar mi amistad con Dios es encadenarme a mí mismo, enredarme con mis pasiones, mis pecados, dejar que ellos me dominen. Entonces es una cadena espiritual invisible que me ata. El chusmerío es una otra cadena invisible que me ata. Esas ponzoñas de veneno que llegan a mi oído, que hablan mal de uno o de otro. No engancharme con esas palabras que vienen directamente del infierno. Así sea verdad, vienen con ánimo de destrucción. Y que atan mi alma a ese lenguaje destructivo. Porque el reino de las tinieblas, el lenguaje del reino de las tinieblas es la acusación. Y el lenguaje del reino de Dios es la intercesión. En lugar de acusar y condenar, el Hijo de Dios o la hija de Dios deben interceder y ayudar al hermano, esté o no esté equivocado, y cortar con esa cadena diabólica que es el chusmerío. ¿Por qué? Porque destruye las vidas. Puede destruir hasta familias enteras, puede destruir hasta una iglesia completa. ¿Cuántas iglesias se han dividido, se han destruido a causa del chusmerío? Por una mentira, por la envidia que nace del corazón. Son cadenas invisibles que atan a toda una comunidad, a toda una familia, que atan a personas, que atan a todo un barrio. ¿Por qué? Porque saben que en esa iglesia pasó tal cosa o la otra. Entonces, atan cadenas invisibles que atan las vidas. La falta de perdón es otra cadena invisible que nos ata. Yo no voy a perdonar.
yo no tengo por qué perdonar, no tengo por qué ir a pedir perdón. Cristo, en la cruz del Calvario, no tenía por qué pedir perdón por nosotros, no tenía por qué perdonarnos, pero sin embargo nos perdonó, sin embargo intercedió por nosotros. Entonces, la falta del perdón es una cadena que nos ata y que nos destruye. No que nos mantiene lejos de la otra persona, al contrario, vamos a cargar con esa persona donde vayamos, porque donde vayamos vamos a hablar mal de esa persona. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay odio, porque hay rencor. Es una cadena invisible que ata las almas. En Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. El afán, la ansiedad, nos atan a este mundo, nos atan a las situaciones. Por nada estéis afanosos. Dios sabe las cosas que necesita tu alma. Dios sabe las cosas que necesitas. Y Él te las va a conceder, no por lástima, sino porque te ama. Porque Dios no da las cosas por lástima o porque llores mucho. Dios da las cosas porque te ama. En Juan 8:31 dice: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceremos a Jesús, y Jesús nos va a hacer libres, ¿sí? Porque Jesús es la palabra. Salmo 107:20 dice el Señor: Él envió su palabra y los sanó, y los libró de la muerte. El Señor, a través de su palabra, sana y salva. ¿Qué otra cosa más poderosa que la palabra del Señor? ¿Qué otra cosa más poderosa debe haber en nuestra vida? Ninguna otra, solamente la palabra del Señor, porque Él rompe nuestras cadenas, nuestras estructuras, nuestras cárceles, prisiones. El Señor rompe con los reinos que nos atan, ¿sí? Rompe los corazones duros y rompe los pactos que hayamos hecho. Este es tiempo de libertad, este es tiempo de sanidad, es tiempo de salvación. Rendite al Señor, entrega tu vida al Señor. Es el mejor negocio que puedes hacer en tu vida, ¿sí? Alcanzar la salvación que Cristo te ofrece, y es gratuita, no tenés que pagar, no tenés que hacer absolutamente nada, no tenés que llevar ofrendas de nada, simplemente pedirle a Jesús que te salve, que te perdone y que te salve. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya tocado el corazón y que haya hecho algo en tu vida. Dios sabe por qué esta palabra. Te bendigo y te espero el jueves que viene a las 13 horas por este mismo dial, FM 101.3, FM Sion, la radio que predica y que anuncia las buenas nuevas del Señor.